Capítulo 41. El día siguiente, jueves 27 de agosto, fue una fecha célebre en este viaje subterráneo. No puedo recordarlo sin que el espanto acelere los latidos de mi corazón. A partir de aquel momento, nuestra razón, nuestro juicio, nuestro ingenio enmudecieron ante los acontecimientos y nos convertimos en juguetes de los fenómenos de la Tierra. A las 6 de la mañana ya estábamos en pie. Se acercaba el momento de franquear un paso a través de la masa de granito usando la pólvora. Solicité el honor de encender la mecha. Hecho esto, debía reunirme con mis compañeros en la balsa, que aún no había sido descargada. Después nos iríamos mar adentro para así alejarnos de los peligros de la explosión, cuyos efectos podían no limitarse al interior del macizo. La mecha debía arder durante 10 minutos, según nuestros cálculos, antes de prender fuego en la barrena. Así, yo tendría el tiempo necesario para volver a la balsa. Me preparé para cumplir con mi cometido, no sin sentir cierta excitación. Tras un rápido desayuno, mi tío y el cazador embarcaron mientras yo me quedaba en la orilla. Estaba provisto de una linterna encendida que iba a servirme para prender la mecha. «Vete, hijo mío», me dijo mi tío, «y reúnete con nosotros inmediatamente». «No se preocupe», respondí, «que no me distraeré por el camino». Enseguida me dirigí a la entrada de la galería, encendí la linterna y agarré el extremo de la mecha. El profesor tenía su cronómetro en la mano. «¿Estás preparado?», me gritó. «Lo estoy». «Muy bien. ¡Fuego, muchacho!». Acerqué rápidamente la llama a la mecha, que chisporroteó a su contacto, y volví a la orilla corriendo. «Embarca», dijo mi tío, «y desatraquemos». Con un vigoroso empuje, Hans nos internó en el mar. La balsa se alejó una veintena de toesas. Era un momento emocionante. El profesor seguía con atención la aguja del cronómetro. «Faltan 5 minutos», decía. 4, 3... Mi pulso se aceleró. «Faltan 2, 1... ¡Desplomaos, montañas de granito!». ¿Qué sucedió entonces? Creo que ni siquiera oí el ruido de la detonación, pero la configuración de las rocas se modificó súbitamente ante mis ojos, abriéndose como una cortina. Vi un abismo insondable que hundió toda la playa. El mar, presa del vértigo, se convirtió en una ola enorme, sobre la cresta de la cual la balsa se elevó en perpendicular. Los tres fuimos derribados. En menos de un segundo, la luz se trocó en la más profunda oscuridad. Luego sentí que nos faltaba apoyo sólido, no bajo mis pies, sino bajo la balsa. Creí que se iba a pique. No fue así. Hubiera querido decirle algo a mi tío, pero el bramido de las aguas hubiera impedido que me escuchara. A pesar de las tinieblas, el ruido, la sorpresa y la emoción, comprendí lo que había sucedido. Más allá del peñasco que acababa de saltar existía un abismo. La explosión había determinado una especie de temblor de tierra en el suelo agrietado. Se había formado un precipicio, y el mar, convertido en torrente, nos arrastraba hacia él. Me sentí perdido. 1 hora, 2 horas, qué sé yo, transcurrieron de este modo. Apretábamos los codos, nos cogíamos de las manos para no precipitarnos fuera de la balsa. Golpes de una extrema violencia se producían al chocar con la muralla. Sin embargo, esos choques se iban espaciando, de lo que inferí que la galería se ensanchaba considerablemente. No cabía duda de que era el camino de Saknussemm, pero en vez de bajar solos a causa de nuestra imprudencia, habíamos arrastrado todo un mar con nosotros. Ya se comprende que estos pensamientos se presentaron en mi cabeza de una forma vaga y oscura. Era difícil razonar durante aquella vertiginosa carrera, una verdadera caída. A juzgar por el aire que azotaba mi rostro, nuestra velocidad sobrepasaba la de los trenes más rápidos. Encender una antorcha en esas condiciones era imposible, y nuestro último aparato eléctrico se había roto en el momento de la explosión. Por eso me quedé muy sorprendido al ver brillar una luz de repente cerca de mí. La figura tranquila de Hans se iluminó.
El hábil cazador había conseguido encender la linterna, y aunque la llama vacilaba a punto de apagarse, lanzó unos cuantos fulgones en aquella espantosa oscuridad. La galería era ancha. Había acertado al juzgarla así. La insuficiente luz no nos permitía ver sus dos paredes a la vez. La pendiente de las aguas que nos arrastraban sobrepasaba la de los rápidos infranqueables de América. Su superficie parecía hecha de unas de flechas líquidas disparadas con una enorme potencia. No encuentro una comparación más exacta para expresar mis impresiones. La balsa, atrapada por algunos remolinos, a veces avanzaba dando vueltas. Cuando se acercaba a las paredes de la galería, yo proyectaba allí la luz de la linterna y podía calcular la velocidad al ver los salientes de las rocas cambiarse en trazos continuos. Estábamos encerrados en una red de líneas en movimiento. Juzgué que nuestra velocidad debía de alcanzar 30 leguas por hora. Mi tío y yo nos mirábamos despavoridos, agarrados a un trozo de mástil que en el momento de la catástrofe se había roto de un golpe. De espaldas al aire para no ahogarnos, pues su velocidad era excesiva para el ser humano. Las horas iban transcurriendo y la situación no cambiaba. Encima, un incidente vino a complicarla. Intentando poner un poco de orden en la carga, vi que la mayor parte de los objetos embarcados había desaparecido en el momento de la explosión, cuando el mar nos asaltó de forma tan violenta. Quise saber exactamente de qué recursos disponíamos y con la linterna en la mano empecé mis indagaciones. De nuestros instrumentos no quedaban más que la brújula y el cronómetro. Las escaleras y las cuerdas se reducían a un trozo de cable enrollado en el tronco del mástil. Ni una piqueta, ni un pico, ni un martillo, y desgraciadamente no teníamos víveres más que para un día. Registré los intersticios de la balsa, los menores rincones formados por las vigas y las junturas de las tablas. Nada. Nuestras provisiones consistían únicamente en un pedazo de carne seca y algunas galletas. Miré a mi alrededor con aire alelado. No quería comprender. Y sin embargo, ¿de qué peligro me estaba preocupando? Aun cuando los víveres hubieran sido suficientes para meses o para años, ¿cómo salir de los abismos a los que nos arrastraba aquel irresistible torrente? ¿Para qué temer las torturas del hambre cuando la muerte se nos presentaba bajo otras formas? ¿Acaso tendríamos tiempo para morir de inanición? Con todo, por una inexplicable extravagancia de la imaginación, estaba olvidando el peligro inmediato por las amenazas del futuro, que se me aparecían en todo su horror. Por otra parte, a lo mejor, podíamos escapar al furor de aquel torrente y regresar a la superficie del globo. ¿Cómo? Lo ignoro. ¿Dónde? ¿Qué importa? Una oportunidad entre 1000 es siempre una oportunidad, mientras que la muerte por hambre no nos ofrecía la más mínima esperanza. Pensé decírselo a mi tío, manifestarle la gravedad de nuestra situación y efectuar un cálculo exacto del tiempo que nos quedaba de vida, pero tuve el valor de callarme. Quería que conservara toda su sangre fría. En aquel momento, la luz de la linterna fue bajando poco a poco de intensidad hasta extinguirse por completo. La mecha se había consumido. La oscuridad se tornó absoluta. No tenía esperanzas de poder disipar las impenetrables tinieblas. Quedaba una antorcha, pero no habríamos podido mantenerla encendida. Entonces, como si fuera un niño, cerré los ojos para no ver aquella oscuridad. Tras un intervalo bastante largo de tiempo, se intensificó la velocidad de nuestra carrera. Me di cuenta por los golpes de aire sobre mi rostro. La pendiente de las aguas era excesiva. No nos deslizábamos, literalmente nos caíamos. Tenía la impresión de recorrer una caída en vertical. La mano de mi tío y la de Hans, agarradas a mi brazo, me retenían con fuerza. De pronto, tras un tiempo indeterminado, sentí como si hubiéramos chocado contra algo. La balsa no había impactado contra un cuerpo duro, pero se había detenido súbitamente en su caída. Una tromba de agua,
una inmensa columna líquida se nos echó encima. No podía respirar. Me ahogaba. Pero aquella inundación repentina no duró. En unos segundos me encontré al aire libre y respiré a pleno pulmón. Mi tío y Hans me cogían del brazo tan fuerte que creí que me lo iban a romper, y la balsa todavía nos llevaba a los tres. Capítulo 42. Supongo que debían de ser las 10 de la noche. El primero de mis sentidos que funcionó tras esta última cometida fue el del oído. Escuché, porque fue realmente un acto auditivo, el silencio invadiendo la galería, y sustituir aquellos bramidos que, después de tan largas horas, llenaban mis oídos. Finalmente, las palabras de mi tío me llegaron como un murmullo. «¡Estamos subiendo!». «¿Qué quiere decir?», exclamé. «Sí, estamos subiendo. ¡Subiendo!». Extendí el brazo y toqué el muro. Me arañé la mano y brotó la sangre. Nos elevábamos con extrema rapidez. «¡La antorcha, la antorcha!», exclamó el profesor. Hans, no sin dificultades, consiguió encenderla, y la llama, manteniéndose de abajo arriba, a pesar del movimiento de ascensión, arrojó la suficiente claridad como para iluminar toda la escena. «Es lo que yo pensaba», dijo mi tío. «Nos hallamos en un pozo estrecho, que no alcanza las 4 toesas de diámetro. El agua, una vez ha llegado al fondo de la sima, retoma su nivel y no se levanta con ella». «¿A dónde?». «Lo ignoro, pero hay que estar preparados para cualquier contingencia. Subimos a una velocidad que calculo de 2 toesas por segundo, o sea, 120 toesas por minuto, que son más de 3 leguas y media por hora. A este ritmo cubriremos un buen trecho». «Sí, si nada nos detiene, si es que este pozo tiene una salida. Pero si está taponado, si el aire se comprime poco a poco bajo la presión de la columna de agua y nos aplasta...». «¿Qué?». «Axel», respondió el profesor con calma, «la situación es desesperada, pero tenemos posibilidades de salvarnos, y esas son las que considero. Si a cada instante podemos perecer, también a cada instante podemos salvarnos. Pongámonos, pues, en situación de aprovechar la menor oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Recuperar fuerzas comiendo». Al oír tales palabras, miré a mi tío con ojos despavoridos. Lo que yo no había querido confesar, al fin me veía obligado a decirlo. «¿Comer?», repetí. «Sí, ahora mismo». El profesor añadió unas palabras en danés. Hans sacudió la cabeza. «¿Qué?», exclamó mi tío. «¿Hemos perdido nuestras provisiones?». «Sí, todo lo que nos queda de nuestros víveres es un pedazo de carne seca para los 3. Mi tío me miraba sin aceptar mis palabras. «¿Y bien?», dije yo. «¿Aún cree que podemos salvarnos?». Mi pregunta no obtuvo respuesta. Pasó una hora. Empecé a experimentar una hambre violenta. Mis compañeros sufrían también, y ninguno de nosotros se atrevía a tocar aquel miserable resto de alimento. Seguíamos subiendo a extrema velocidad. A veces el aire nos cortaba la respiración, como a los aeronautas cuya ascensión es demasiado rápida. Pero si ellos experimentan un frío proporcional a medida que se elevan en las capas atmosféricas, nosotros sufríamos el efecto contrario. El calor aumentaba de manera inquietante, y en aquel momento debía de alcanzar los 40 grados. ¿Qué significaba un cambio semejante? Hasta entonces, los hechos habían dado la razón a las teorías de Davy y de Lidenbrock. Hasta entonces, las condiciones particulares en cuanto a electricidad y magnetismo de las rocas refractarias habían modificado las leyes generales de la naturaleza, proporcionándonos una temperatura moderada, porque la teoría del fuego central era a nuestros ojos la única verdadera, la única explicable. ¿Íbamos a llegar a un ambiente en el que estos fenómenos se cumplen en todo su rigor y en el que el calor reduce las rocas a un completo estado de fusión? Así lo temía y se lo comuniqué al profesor. Si no nos ahogamos o quedamos destrozados, si no nos morimos de hambre, siempre nos queda la posibilidad de ser quemados vivos. Se contentó con encogerse de hombros y se sumió de nuevo en sus reflexiones. Transcurrió una hora,
y salvo un ligero aumento de la temperatura, ningún incidente modificó la situación. Al fin, mi tío rompió el silencio para decir: «Veamos, hay que tomar una decisión». «¿Tomar una decisión?», repliqué. «Sí, tenemos que recobrar fuerzas. Si intentamos prolongar nuestra existencia para algunas horas reservando lo poco que nos resta de alimentos, nos sentiremos débiles hasta el final». «Sí, hasta un final que nos se hará esperar». «Pues bien, si se nos presenta una oportunidad de salvación, si es preciso pasar a la acción en un momento, ¿dónde encontraremos las fuerzas para actuar si nos dejamos debilitar por la inanición?» «Pero tío, una vez devorado este pedazo de carne, ¿qué nos quedará?» «Nada, Axel, nada. ¿Pero te va a alimentar más comer con los ojos?» «Estás razonando como un hombre sin voluntad, sin energía». «Entonces, ¿no está desesperado?», exclamé con irritación. «No», replicó firmemente el profesor. «¿Qué? ¿Cree que aún tenemos alguna posibilidad de salvación?» «Claro que sí. Mientras su corazón siga latiendo y su carne palpite, no admito que un ser dotado de voluntad deje que le invada la desesperación». Vaya palabras. El hombre que las pronunciaba en semejantes circunstancias poseía realmente un temple poco común. «¿Qué pretende hacer?», dije. «Comer los alimentos que nos quedan hasta la última migaja, y así reponer las fuerzas perdidas». «¿Que esta comida va a ser la última? ¿Y qué? Por lo menos, en vez de quedar extenuados, volveremos a ser hombres». «De acuerdo, devorémosla», exclamé. Mi tío cogió el pedazo de carne y las escasas galletas salvadas del naufragio. Hizo 3 partes y las distribuyó. Aquello representaba más o menos 1 libra de alimentos para cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de entusiasmo febril. Yo lo hice sin placer, a pesar del hambre, casi con asco. Hans, tranquila y moderadamente, masticando sin hacer ruido, a pequeños bocados, saboreándolos con la calma de quien no se deja inquietar por preocupaciones futuras. Registrando a fondo por todas partes, había encontrado una cantimplora medio llena de ginebra. Nos la ofreció, y el benéfico licor tuvo el poder de reanimarme un poco. «Fortraflig», dijo Hans bebiendo él también. «Excelente», corroboró mi tío. Yo había recuperado la esperanza, pero nuestra última comida había terminado. Eran las 5 de la mañana. El ser humano está hecho de tal manera que su salud ejerce efectos negativos sobre él. Una vez ha satisfecho su necesidad de comida, difícilmente se figura los horrores del hambre. Tiene que experimentarlos para comprenderlos. Así pues, al salir de un prolongado ayuno, algunos bocados de galleta y de carne nos hicieron olvidar pasadas penurias. Con todo, después de aquella comida, cada uno se dejó llevar por sus reflexiones. ¿En qué pensaba Hans, ese hombre del extremo occidental que dominaba la resignación típica de los orientales? En lo que a mí respecta, mis pensamientos no consistían más que en recuerdos. Ellos me llevaban a la superficie de este globo, que nunca hubiera tenido que dejar. La casa de Königstreich, mi pobre Greuben, nuestra criada Marta, pasaron ante mis ojos como una visión, y en los lúgubres fragores que corrían a través del macizo, creí sorprender el ruido de las ciudades de la tierra. Respecto a mi tío, siempre con su idea fija con la antorcha en la mano, examinaba con atención la naturaleza de los terrenos. Buscaba reconocer su situación mediante la observación de las capas superpuestas. Este cálculo, o mejor dicho, esta valoración, no podía ser más que aproximativa. Pero un sabio es siempre un sabio cuando consigue conservar su sangre fría. Y realmente el profesor Lidenbrock poseía esta cualidad hasta un grado poco habitual. Yo le escuchaba murmurar palabras de geología. Dado que las comprendía, me interesaba por sus conclusiones a pesar de todo. Granito eruptivo, decía. Seguimos en la época primitiva, pero continuamos subiendo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Seguía esperando,
Con la mano iba tanteando la pared vertical. Unos instantes más tarde volví a decir: «Aquí tenemos los snakes. Y estas son las macacitas. Bueno, tendremos los terrenos de transición y luego...». ¿Qué quería insinuar el profesor? ¿Podía medir el espesor de la corteza terrestre suspendida sobre nuestras cabezas? ¿Poseía algún sistema para efectuar este cálculo? No. Le faltaba el manómetro, y ningún otro sistema de cálculo podía suplirlo. Sin embargo, la temperatura crecía en altísima proporción. Me sentía sumergido en una atmósfera candente. No podía compararla más que al calor desprendido por los hornos de una fundición en el momento del vaciado. Hans, mi tío y yo nos habíamos quitado nuestras chaquetas y chalecos. La mínima pieza de ropa se convertía en motivo de malestar, por no decir de sufrimiento. ¿Estamos subiendo hacia un foco incandescente?, exclamé en un momento en el que el calor apretaba. No, respondió mi tío, es imposible. Imposible. Pero este muro abrasa, dije palpando la pared. En el momento en que pronunciaba estas palabras, tuve que retirar deprisa la mano que había rozado el agua. «El agua está ardiendo», exclamé. Esta vez el profesor me respondió con un gesto de cólera. Entonces un miedo invencible se apoderó de mi cerebro y ya no lo abandonó. Tenía el presentimiento de una próxima catástrofe, de tal magnitud que ni la más audaz imaginación habría podido concebirla. Una idea, al principio vaga e incierta, se trocaba en certidumbre en mi interior. La rechacé, pero se repetía con obstinación. No me atreví a formulármela. No obstante, algunas observaciones involuntarias determinaron mi convicción. A la dudosa luz de la antorcha, noté unos movimientos desordenados en las capas graníticas. Evidentemente, iba a producirse un fenómeno en el que la electricidad jugaba un papel especial. Y además, aquel calor excesivo, aquella agua hirviendo. Quise mirar la brújula. Se había vuelto loca. Capítulo 43. Sí, loca. La aguja saltaba de un polo a otro con bruscas sacudidas, recorriendo todos los puntos del cuadrante y girando como si fuera presa del vértigo. Ya sabía que, según las teorías más aceptadas, la corteza mineral del globo no está nunca en estado de absoluto reposo. Las modificaciones causadas por la descomposición de materiales internos, la agitación de las grandes corrientes líquidas y la acción del magnetismo tienden a efectuar incesantes transformaciones, incluso cuando los seres diseminados en su superficie no sospechan tal agitación. Este fenómeno no me habría asustado demasiado, o por lo menos no hubiera hecho nacer en mi espíritu una idea terrible. Pero otros hechos, ciertos detalles sui generis, no me permitían engañarme por más tiempo. Las detonaciones se multiplicaban con una espantosa intensidad. Semejaban el ruido que haría un gran número de carros arrastrados rápidamente sobre el adoquinado. Era un trueno ininterrumpido. Además, la brújula enloquecida, sacudida por fenómenos eléctricos, confirmaba mi opinión. La corteza mineral amenazaba con romperse. Los macizos graníticos iban a chocar, la fisura a llenarse, el vacío a colmarse, y nosotros, pobres átomos, íbamos a resultar aplastados en aquella formidable colisión. «Tío, tío, estamos perdidos», exclamé. «¿Cuál es este motivo de espanto?», me respondió con una sorprendente calma. «¿Qué te pasa ahora?». «¿Qué me pasa? Miren los muros que se mueven. Este macizo se disloca, este calor tórrido, el agua que hierve, los vapores cada vez más espesos, esta aguja enloquecida, todos los indicios de un terremoto». Mi tío sacudió levemente la cabeza. «¿Un terremoto?», dijo. «Sí, creo que te equivocas, hijo mío». «¿No reconoce los síntomas?». «¿De un terremoto? No, estoy esperando algo mejor». «¿Qué quiere decir?». «Una erupción, Axel». «¿Una erupción?», dije. «Estamos en la chimenea de un volcán en actividad». «Así lo creo», dijo el profesor sonriendo. «Y es lo mejor que podría sucedernos».
Lo mejor. Se había vuelto loco mi tío. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué esa calma? Esa sonrisa. ¿Cómo? Exclamé. Estamos atrapados en una erupción. La fatalidad nos ha lanzado por el camino de las lavas incandescentes, de las rocas en fusión, de las aguas hirvientes, de todas las materias eruptivas. Vamos a ser expulsados, arrojados, vomitados, escupidos a los aires junto a pedazos de roca, una lluvia de ceniza y de escorias, en un torbellino de llamas, ¿y eso es lo mejor que puede sucedernos? Sí, respondió el profesor mirándome por encima de sus gafas, porque es la única posibilidad que tenemos de volver a la superficie de la Tierra. Repaso rápidamente las 1000 ideas que se cruzaron en mi cerebro. Mi tío tenía razón. Toda la razón. Y nunca me pareció más audaz ni convencido que en aquel momento en que esperaba, y calculaba con calma las posibilidades de una erupción. Mientras tanto, seguíamos subiendo. Pasamos la noche en este movimiento de ascensión. Redoblaban los ruidos circundantes. Me encontraba casi sofocado. Creía que había llegado mi última hora, y no obstante, la imaginación es tan extraña que me dejé llevar por ideas verdaderamente infantiles. Pero los pensamientos me asaltaban y no podía dominarlos. Resultaba evidente que estábamos siendo impulsados por una erupción. Bajo la balsa había agua hirviente, y bajo estas aguas toda una masa de lava, una acumulación de rocas que en la cima del cráter se dispersarían en todos los sentidos. Estábamos, pues, en la chimenea de un volcán. No había duda alguna al respecto. Pero esta vez, en lugar del Sneffels, un volcán extinto, se trataba de un volcán en plena actividad. Me preguntaba cuál podría ser aquella montaña y en qué parte del mundo íbamos a ser expulsados. En las regiones septentrionales, sin duda alguna. Antes de sufrir sus perturbaciones, la brújula no había variado. Desde el cabo Saknussemm habíamos sido arrastrados directamente al norte durante centenares de leguas. ¿Habíamos vuelto a quedar bajo Islandia? ¿Íbamos a ser arrojados por el cráter de Hekla o por alguna de las 7 montañas igníferas de la isla? En un radio de 500 leguas al oeste, yo no veía por debajo de este paralelo más que los volcanes mal conocidos de la costa noroeste de América. En el este solo había uno bajo los 80 grados de latitud, el Esk, en la isla de Jan Mayen, no lejos de las Spitsberg. Cierto que no faltaban los cráteres, y eran lo suficientemente espaciosos como para vomitar un ejército entero, pero yo intentaba adivinar cuál de ellos nos iba a servir de salida. Al amanecer, el movimiento de ascensión se aceleró. Si el calor aumentaba en vez de disminuir al acercarnos a la superficie del globo, es que era calor localizado y de influencia volcánica. Nuestro medio de locomoción no podía ya dejarme duda alguna en la mente. Una enorme fuerza, una fuerza de varios centenares de atmósferas, producida por los vapores acumulados en el seno de la Tierra, nos estaba empujando irresistiblemente. Pero a qué innombrables peligros nos exponía. Pronto, unos reflejos rojizos penetraron en la galería vertical, que se iba ensanchando, a derecha e izquierda. Veía profundos corredores parecidos a inmensos túneles de donde escapaban espesos vapores. Leguas llameantes lamían las paredes sacando chispas. —¡Mire, mire, tío! —exclamé. Sí, son llamas sulfurosas, nada más natural en una erupción. ¿Y si nos envuelven? No nos envolverán. ¿Y si nos asfixiamos? No nos asfixiaremos. La galería se ensancha y, si es necesario, abandonaremos la balsa para buscar cobijo en alguna hendidura. ¿Y el agua? El agua va subiendo de nivel. Ya no hay agua, Axel, sino una masa de lava que nos levanta hacia la boca del cráter. La columna líquida efectivamente había desaparecido para dejar lugar a unas materias eruptivas bastante densas, aunque en ebullición. La temperatura era insoportable, y un termómetro expuesto a esta atmósfera habría marcado más de 70 grados. El sudor me inundaba. Sin la rapidez de la
de la ascensión nos habríamos asfixiado con total seguridad. Con todo, el profesor no insistió en su proposición de abandonar la balsa e hizo bien. Estas 4 tablas mal encajadas ofrecían una superficie sólida, un punto de apoyo que nos hubiera faltado en cualquier otra parte. Hacia las 8 de la mañana se produjo por primera vez una variación. El movimiento de ascensión cesó de pronto. La balsa se quedó absolutamente inmóvil. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, estremecido por esta súbita parada, como si hubiera sido una colisión. Es un alto en el camino, respondió mi tío. ¿Se ha calmado la erupción? Espero que no. Me levanté e intenté ver qué sucedía a mi alrededor. Puede que la balsa, detenida por una protuberancia rocosa, opusiera una momentánea resistencia a la masa eruptiva. En este caso, debíamos apresurarnos a desatascarla lo más rápido posible. No era nada. La columna de cenizas, escorias y fragmentos de piedra había cesado de subir por sí misma. ¿Se detiene la erupción?, exclamé. «Ah, ¿eso es lo que temes, hijo mío?», dijo mi tío con los dientes apretados. «Pero tranquilízate, que este momento de calma no va a prolongarse. Ya hace 5 minutos que dura, y pronto continuaremos nuestra ascensión hacia el cráter». Mientras decía esto, el profesor no dejaba de consultar su cronómetro. Sus pronósticos iban a cumplirse. Pronto, la balsa adquirió un movimiento rápido y desordenado que duró unos 2 minutos, para luego detenerse otra vez. «Bueno», dijo mi tío mirando la hora, «dentro de 10 minutos se pondrá nuevamente en marcha». ¿10 minutos? Sí, nos las estamos viendo con un volcán cuya erupción es intermitente. Nos permite respirar con él. Tenía razón. En el minuto indicado, fuimos lanzados de nuevo hacia arriba, con extrema rapidez. Tuvimos que agarrarnos fuerte a los troncos para no ser proyectados fuera de la balsa. Luego el empuje se detuvo. Con el tiempo he ido reflexionando sobre ese singular fenómeno sin encontrarle una explicación satisfactoria. Sin embargo, me parece evidente que no ocupábamos la chimenea principal del volcán, sino un conducto accesorio en el que se dejaba sentir un efecto de repercusión. No sabría decir cuántas veces se produjo aquella maniobra. Todo lo que puedo afirmar es que con cada nuevo movimiento éramos lanzados con fuerza creciente y como impelidos por un verdadero proyectil. Durante las paradas nos asfixiábamos. Durante los momentos de proyección, el aire abrasador me cortaba la respiración. Por un instante, pensé e imaginé la placentera sensación de encontrarme súbitamente en las regiones hiperbóreas, con un frío de 30 grados bajo cero. Mi mente, sobreexcitada, se paseaba por las llanuras nevadas de las regiones árticas y esperaba ansioso el momento de rodar sobre las heladas alfombras del polo. Poco a poco, la cabeza se me trastornó, afectada por las reiteradas sacudidas. Si los brazos de Hans más de una vez me habría roto el cráneo contra la pared de granito. No he conservado ningún recuerdo preciso de lo que sucedió durante las horas siguientes. Tengo la confusa sensación de continuas detonaciones, de la agitación del macizo rocoso, de un movimiento giratorio que se apoderó de la balsa y la hizo ondular en medio de olas de lava y lluvia de cenizas. Las llamas rugientes la rodearon. Un huracán que se hubiera creído producido por un ventilador inmenso activaba los fuegos subterráneos. Una última vez, el rostro de Hans se me apareció entre los reflejos del incendio, y no experimenté otro sentimiento que el siniestro terror propio de los condenados ante la boca del cañón en el momento en el que el disparo sale y dispersa sus miembros por los aires.